dando en seguimiento al conversatorio Trayectorias que Inspiran. En esta ocasión está el maestro Iván Fernando Mora Barajas, quien es jefe de la Unidad de Verificación y Auditoría de Zapopan. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Unidad de Prácticas Profesionales por el espacio, por la invitación. Creo que siempre es un ejercicio muy importante salir a platicar con ustedes chicos cerca de egresar, o ustedes chicos con a lo mejor algunas inquietudes de para dónde podrían orientar su futuro profesional, o inmersos ya totalmente en el sector laboral. Más de alguno probablemente ya haya tenido sus primeros acercamientos. Y pues muy contento de estar aquí con todos ustedes, esperando pronto oficialmente podernos llamar colegas, ¿no? Ya que tengan por ahí su título en mano. Señorita de Prácticas Profesionales, comenzamos ya totalmente con la presentación. ¿Nos vamos directo? Así es, sí. Bien. Bueno, siguiendo la ruta o la metodología que nos platicaron o que nos piden aquí en Prácticas Profesionales, pues les platico un poco. Mi nombre es Fernando Mora, como ya bien dijo la compañera. Trabajo en el gobierno de Zapopan y tengo ya 11 años en el servicio público, todos los años en materia urbana, ¿no? Y aparte, bueno, ya profundizaré, pero un tema que yo no planeé como estudiante y un área en la que yo no pensaba estar como estudiante, ¿sí? O sea, en algún punto cuando hice mi especialización, yo hice la de finanzas y me llamó la atención otras tantas de educación, salud, etcétera. Y bueno, la trayectoria profesional no es la que te va perfilando para las cuestiones que tienen. Antes de entrar a la carrera, bueno, vengo de una familia, digamos, ordinaria, de una familia, mamá, papá, un hermano, ese soy yo, y yo creo que al igual que ustedes, hice fila afuera de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, por ahí de mayo, con muchos deseos de incorporarme, ¿no? Desde la escuela preparatoria. A mis 15 años me formé por primera vez en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, y tras otros 15 años, ya que tengo 30 de vida, pues considero que fue un punto medular, ¿no? En la vida de todos, el sumarnos al SEMS primero y después los que venimos a la universidad, pues es algo impresionante voltear a ver para atrás, y a veces qué pasa si ves a los chicos formados, pues hay un poco de añoranza, ¿no? Y de sentimiento padre ver a todos esos chicos que están por comenzar ese trayecto en la Universidad de Guadalajara. Posterior a la preparatoria, yo elijo esta licenciatura creo que tengo o tuve una vocación a lo público. Mi familia en algunos puntos ha trabajado para el sector público y yo lo veía como una ruta buena. Creo que al igual que ustedes, exploré más de alguna. Por ahí de quinto de preparatoria hay una cuestión o una unidad de aprendizaje que se llama orientación vocacional. Hicimos unos cuantos test, y en esos cuantos test, pues a mí sí me salió la carrera de administración pública, sin que en ese test tan genérico se tuviese esta parte tan aterrizada de lo que es administración gubernamental y políticas públicas, ¿sí? Que es una carrera del estudio de lo público muy focalizada a los programas. Eh, por ahí el campus, ¿no? También me gustó mucho, el CUSEA. Cuando yo llegué a primero, pues a mí me parecía impresionante, ¿no? Situarme en el campus, ver los jardines, ver a gente haciendo práctica deportiva, ver a gente haciendo coworking en el ciberjardín. Desde luego era un centro universitario muy diferente a lo que hoy tienen ustedes, que es, pues obviamente hay un montón de novedades y cosas nuevas. Y ese era uno de mis miedos, ¿no? Al principio yo formaba parte de ese gran campus, de ese gran CUSEA, y desde luego pues el miedo era permanecer, hacer las cosas bien estando ahí. Y bueno, pues ya estando en el por qué llegas al CUSEA, les platico un poquito de cómo fue mi trayectoria como estudiante. Lo primero es, yo confieso, y creo que lo tenemos reconocido, y cuando ha habido la oportunidad de aperturar los espacios para platicar con gente que está muy cerca de la toma de decisiones,
he confesado que siento que las personas que llegamos de la Universidad de Guadalajara tenemos un nivel, por lo menos en la parte de matemáticas, ligeramente inferior a ciertas personas que vienen de otro tipo de escuela de bachillerato, de otro tipo de escuela preparatoria. Y personalmente a mí me costó, ¿no? No existía, o no sé si exista todavía en este punto, la figura de matemáticas cero, pero a mí matemáticas uno particularmente me cuesta, diferente a cuanto voy a matemáticas 2 que ya llego en un esquema más regularizado, más todo, pero matemáticas uno me cuesta. Y pues sí, siempre ese era un tema de desvelar, ¿no? De tratar de emparejar más con los compañeros con quienes estábamos compartiendo aulas, y se da en esa cuestión. Y hubo otras tantas materias que me gustaron mucho, digo, las materias del área básica común obligatoria que ustedes ya conocen, pues empiezas a rodear de un montón de compañeros y de profesores que te platican, que te orientan y que te inspiran. Francamente es una etapa muy chida llegar a primer semestre y sentir que todo es nuevo y sentir que estás descubriendo muchas cosas. Después pasas a segundo semestre y ves materias muchísimo más enfocadas a lo público, muchísimo más enfocadas al por qué tomaste la decisión de estudiar lo que estás estudiando, y comienza esta aventura, ¿no? Que se llama vida universitaria. Algo que yo siempre, o tengo la oportunidad de platicar con personas de primero y de segundo, es que no reduzcan su vida universitaria a entrar a clases. La vida universitaria no es vas y entras a tu clase y termina tu clase y te vas a tu casa y haces tu tarea y todo. Creo que la vida universitaria es un esquema, es una formación de redes muchísimo más compleja y muchísimo más amplia que les va a servir para el resto de su vida. Con esto me refiero a esos amigos que haces, a esos profesores con los que relacionas, a esa capacidad que tienes de tejer redes, o sea, de francamente tejer redes y de estar presente, ¿no? En este avance de académico, en este avance personal, social que se va teniendo. Entonces, creo que si algo pudiera yo reflexionar es, yo fui muy feliz de haber participado en diferentes espacios dentro de lo que fue mi vida universitaria, unos de ellos en los espacios de liderazgo estudiantil, de representación, y en otro punto de haber trabajado o de haber formado parte a mí me gusta mucho el fútbol, bueno, en particular los deportes me gustan mucho, practiqué fútbol y formé parte de la selección de CUSA de fútbol. En ese punto pude hacer otros amigos, pude relacionarme con gente que tenía gustos similares a los míos, que compartían ciertos hobbies, ciertas pasiones, o sea, que sabían lo que era irse a solear 2 o 2 horas y media a diario a la cancha para estar entrenando, y fue un tema muy, muy bueno, ¿no? De todas las experiencias que me queda, pues bueno, te queda una satisfacción personal muy, muy padre de haber representado al CUSEA. Hay un torneo que se hace cada año que se llama Intercentros, el cual tuvimos la suerte de ganar como CUSEA, entonces te vas apropiando mucho más de lo que fue tu vida universitaria. Y a la par de eso, yo, pues bueno, hay quien dice, oye, ¿y qué onda? ¿Se trabaja o se estudia? ¿No? Yo les platico. Yo comencé a trabajar entre sexto, séptimo y octavo semestre. Y bueno, yo creo que mi recomendación, ya pensando en su vida y trayectoria profesional, sería que poco a poco se vayan vinculando y vayan inmersionando en todo lo que pueda ser una vida profesional, que vayan asumiendo la práctica que puedan, que vayan incorporándose poco a poco a espacios de tomas de decisiones a medida que les sea posible. Esto pensando en que el día que concluya su formación académica, pues ustedes ya conocen el qué está pasando afuera y el cómo se toman las decisiones afuera y el qué costo, no solo financiero, tiene tomar decisiones allá afuera. Y esa parte creo que es un bagaje y una parte empírica que les da el salir a campo, el salir a hacer un estudio, el salir a analizar diferentes metodologías, el de pronto tomar los diarios y darles una lectura a los diarios y saber qué está pasando en la ciudad, qué está pasando en el contexto nacional, en el contexto global. Sí, se trata de eso. Entonces, los que tengan la oportunidad de trabajar sin que interfiera con sus actividades académicas y les permita no atenderlas, pues creo que sería una gran decisión. Sería una situación que podrían todos
que podrían todos tratar de estar en ese supuesto de estudiar y trabajar, porque en muchos espacios tendrán la oportunidad de toda la carga y todo el contenido académico que estén llevando en su día a día, estarlo trasladando, ¿no?, a la práctica y estar leyendo sobre temas muy puntuales que están pasando en el día a día, eh, y pues que se vayan relacionando y articulando esta red de la que platicábamos, ¿no? Yo cuando comencé me incorporé en un organismo público descentralizado que se llama PRODEUR. Las siglas son Procuraduría de Desarrollo Urbano, ¿sí? Y esta Procuraduría de Desarrollo Urbano es un organismo público descentralizado, el cual pues es un esquema de defensoría que se encarga o que lleva o que atiende asuntos de naturaleza urbana, propios de las disputas que existen en tantos conflictos en el habitar y en el vivir la ciudad, ¿sí? Y el estrés y los tiempos, sí, o sea, les mentiría si les digo que no van a estar sometidos a ellos, pero existirá y lo tendrán y lo vivirán, ¿no? Entonces, particularmente pensando en esta parte, pues yo creo que podrán y ustedes tienen la capacidad de lidiar con ello, les va a sumar, van a estar tomando decisiones, van a estar incorporándose a toda esta cuestión que es la agenda pública, ¿no? Y bueno, respecto a qué se aprende ahí, pues bueno, entenderán a lo mejor mucha responsabilidad, mucho el estar presente en la escuela, el estar presente en el trabajo. Muchas veces es muy difícil no trasladar la presión que puedas tener en un entorno y trasladarla al otro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si de pronto estás sometido a un proceso de mucho estrés en el trabajo o de mucho desgaste en el trabajo, pues es imposible que cuando llegaban las 4 de la tarde e iniciabas tu vida como estudiante, pues es imposible que no lo trasladaras, ¿no? Pero creo que es una situación que va fortaleciendo sus habilidades, su manejo del tiempo, a lo mejor un poquito la planeación, porque entonces ya determinabas que si en ciertas cosas las planeabas y las tenías un poquito mejor, bueno, a final de cuentas estas cosas que planeabas y que tenías un poquito mejor, pues bueno, ya te prevían un esquema que significaba menos estrés, ya te desgastabas menos, podías dedicarte un poco más a las clases, ¿no? O sea, por ahí tengo un compañero que de pronto le tirábamos mucha carrilla o le decíamos muchas cosas porque tenía un Excel para todo. Y entonces, cuando platicábamos con él, veíamos su Excel y nos decía cómo es Excel, en el que registraba todas y cada una de las cosas, y le permitían hacer su trabajo en mucho menor tiempo, diferente a lo que estaba haciendo su entorno inmediato, y ese menor tiempo pues, se traslada en tener un poquito de tiempo o tener mucho más tiempo de calidad para dedicarlo a tu otra actividad, ya sea trabajo o ya sea escuela, ¿no? Mis prácticas profesionales las realicé también aquí en el gobierno de Zapopan y mi servicio social lo hice en el Congreso del Estado. Entonces siempre tuve la oportunidad de estar en estos espacios públicos. Bueno, eh, bueno, termina lo de PRODEUR, a mí me invitan a incorporarme al gobierno de Zapopan, un gobierno que tenía 6 o 7 meses de haber tomado protesta y que tenía una visión diferente. Me incorporo y desde entonces he estado en el gobierno de Zapopan, en la misma área, teniendo diferentes tipos de responsabilidades. Hoy en día soy encargado de los procesos de evaluación y de seguimiento puntualmente de mi dirección de ordenamiento del territorio, que es estar calculando presupuesto con base a resultados, estar entregando retis, estar en un proceso de vigilancia de los procesos de urbanización que se llevan en el municipio de Zapopan. Digo, esto lo hago de una forma muy general, se las platico, desde luego tiene muchas aristas, muchas vértices, muchas cuestiones que en la práctica son muy profundas, porque no existe, y desde mi perspectiva, la ciudad cambia mucho. Entonces, esa ciudad que cambia mucho y sobre todo un municipio como Zapopan, que para empezar tiene a las mejores universidades, tiene la mayor población del área conurbada de Guadalajara, es una ciudad muy dinámica,
muchas veces la legislación, las normas, los acuerdos, los programas que se hacen no pueden ir tan rápido o a la par de cómo cambia la ciudad. Entonces hay que estar en un constante cambio, en una constante actualización, hay que ser vanguardista. O sea, un tipo de cuestiones que la ciudad y los espacios que ocupan y que ocupen ustedes, pues te hacen estar a la altura, ¿no? Una forma de ser vanguardista es estar pegado a chicos como ustedes que están en la universidad, porque en alguna ocasión que yo tuve la oportunidad de ir o estar en los grupos con ustedes, de pronto yo no sabía, por dar un ejemplo, qué eran las TED Talk. Y en alguna ocasión dando una clase platicando con ustedes, chicos universitarios, un compañero de entre segundo y cuarto semestre me dijo, oiga, profe, es que fíjese que eso lo que nos platicó lo vi en un TED Talk, que hablaron de esto y esto, y lo expusieron de esta manera y esto otro. Y entonces tú como, a veces como profesor, a veces como orientador, pues no lo sabes todo, desde luego. Y derivado de esa inquietud o de esa proactividad que tienen los universitarios como ustedes, te das cuenta, ah, caray, un TED Talk se trata de esto, se trata de esto otro, o sea, tiene estas experiencias, tiene esta dinámica en el programa y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, pues este tipo de ejercicios son lo que ayuda para ambas partes, no tanto para ustedes como también para un servidor. Y en términos generales, esta ha sido mi trayectoria académicamente posterior a concluir con la licenciatura. Eh, estuve en la maestría de Innovación Social y Gestión del Bienestar. La tomé entre el año 2020 y 2022. Y bueno, derivado de la carga laboral que tuve, hasta hace pocas semanas o hace pocos meses tuve la oportunidad de haber defendido mi trabajo de recepcional y hoy en día ya tener mi acta de titulación de la maestría. Cuando concluí de estudiar la maestría sin haberme titulado, me metí a estudiar para ser abogado, derivado de cómo yo todos los días veía en temas urbanos mucha práctica y quería complementar teniendo conocimientos básicos del derecho. Hoy en día ya estoy en octavo de semestre del semiescolarizado para ser abogado, también de la Universidad de Guadalajara. Y esto me ha permitido estar en un esquema de constante capacitación y constante aprendizaje, del cual yo estoy muy agradecido. Esto es un poquito más o menos a lo que yo dedico mi vida, en lo que yo me encuentro. Hoy en día, pues a mí me gustaría seguir involucrado en temas de la gestión de la ciudad, la ciencia de las ciudades ha crecido mucho. Hoy en día la ciudad es ese ente que nos protege a todos y nos cubre y nos tiene que proveer de ciertas situaciones como es seguridad, como es alumbrado, como es tantas cosas que la ciudad nos arropa y nos cuida, que entender y planear mejores ciudades es una forma de trascender positivamente en la vida de la ciudad, con la responsabilidad que tienen ustedes como universitarios, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que es lo que yo les puedo platicar de mi experiencia, de para dónde podrían orientar para dónde podrían orientar todos los esfuerzos que como académicos y universitarios están haciendo, o como en su formación académica y como estudiantes universitarios pueden hacer, sí, en este abanico enorme que es el servicio público, pues que puedan poco a poco estar en él, ¿sí? Que poco a poco se puedan desarrollar en este y que derivado de toda esa información que existe hoy, pues puedan ser mejores tomando decisiones, ¿sí? Que el día de mañana que ustedes participen en los espacios de toma de decisiones, pues sean muy completos en cuanto a su formación y esa formación completa los ayude a ser profesionales que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones, de tomar las mejores decisiones. Hoy en día, yo lo platico así, no estamos en la época que se requería ir a meterte 10 horas a la biblioteca o a un centro de datos para tener información. Hoy en día la información la tienen al alcance de un clic y creo que su valía o nuestra valía en el sector público y en el sector profesional es qué van a hacer o qué vamos a hacer con esa información que ya se tiene. Creo que una cuestión por la que todavía no nos reemplaza la inteligencia artificial, aunque este reemplazo se vea o pueda parecer cerca, es por la capacidad que se tiene para procesar la información
y que con esta información nosotros tomemos decisiones humanas, sociales y pensadas en el futuro, ¿sí? Que sean realmente sostenibles. Con esto, hasta aquí yo cortaría mi participación porque me gustaría escuchar si tuvieran algunas dudas. Ya les expuse un poquito lo que ha sido mi trayectoria en estos, bueno, ya 11 años en el servicio público y en el servicio profesional. Y estoy muy contento de estar con ustedes. Entonces, si tuvieran alguna duda, la platicamos, alguna orientación. Ahorita estaba viendo los nombres de las personas que están por aquí. Creo que algunos de ustedes los conocí en segundo o tercer semestre, que me invitaron a dar un par de ponencias. Entonces, pues qué bueno saber que ya están próximos a egresar. Chicos, ¿alguna pregunta? Por mi parte no está todo claro y muchas gracias. Nada, sí fue mi profe, de hecho, creo que fue teoría, una que era en la noche con el maestro, que ahorita no recuerdo el nombre, era una ya en la tarde, y sí, Sí, ya, o sea, teoría en de segundo. la administración Sí, pública, ¿verdad? sí, sí, pero Ah, sí, bueno, mucho gusto de nuevo. entonces, si ya están Gracias. haciendo sus prácticas, ya casi van para afuera. Me da mucho gusto saberlo. Sí, muchas gracias. A lo que mencionas, sí es, bueno, la importancia de relacionarse durante el trayecto, bueno, la trayectoria académica, es lo que como tú, perdone si te tuteo, no sé si está bien, No, 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 por favor. Sí, por favor. a lo que comentan los ponentes que han estado con nosotros, es eso de relacionarse para que aprendan de otras carreras, aprendan de otras actividades y con esto pues crecer. Y bueno, aprovechando, yo tengo una pregunta que creo que a más de alguno, independientemente de esta carrera, ¿en algún tiempo dudaste de que si estabas en tu carrera correcta? Sí, sí, francamente sí. Y se los voy a platicar puntualmente. Y aparte me pasó ya muy próximo a egresar. Me pasó yo creo que cuando estaba entre sexto y séptimo. O sea, que ya estás más pegado a egresar que al inicio de la licenciatura. A mí me pasó porque llevamos materias o llevamos clases que se comparten con la División de Gestión Empresarial del CUSEA. En ese momento yo tomo una optativa que me gustó mucho con un 90% del grupo que era de la División de Gestión Empresarial y particularmente eran de la licenciatura de Administración Financiera y Sistemas. Entonces, cuando yo empiezo a convivir con compañeros de esta licenciatura, empiezo a ver un montón de competencias y habilidades que ellos habían desarrollado por un programa de licenciatura que yo exploré y que en algún punto yo veo que es muy bueno. O sea, veo su malla curricular porque me piqué, o sea, realmente me clavé con el tema y veo su malla curricular y digo, oye, pues todos los egresados de esta licenciatura de Administración Financiera están saliendo con un perfil de egreso con muchas competencias, un perfil de egreso muy importante para el sector privado y de pronto dije, ah, caray, y si revalidara, y si esto, y si lo otro, y si hago el cambio. Y posteriormente, a lo mejor un poquito esa vocación que yo tenía por lo público, a mí me articuló, o sí, o sea, me permitió articular mejor mis pensamientos, mis ideas, orientar mejor mis esfuerzos y esto me gusta y después puedo complementar con todas las competencias que yo veo en estos compañeritos que no tengo yo. Es más, creo que hasta recuerdo el año, era aproximadamente finales del 2016, inicios del 17, cuando yo tengo, o por ahí, que tuve esta clase, y era un boom de las criptomonedas. Era un punto muy importante cuando en las sociedades universitarias estábamos comenzando a saber qué eran las criptomonedas y veía compañeros invirtiendo, desencriptando y teniendo otro tipo de cuestiones que dije, ah, caray, me gustaría incorporarme a esta dinámica, pero fue una cuestión de meses. Posteriormente estoy enamorado de lo que estudié, creo que es una malla curricular muy bien diseñada, un abanico muy amplio donde terminas sabiendo de muchas cosas y tú decides en qué profundizas y en qué te especializas.
y para dónde ves bien retribuidos tus esfuerzos profesionales. Pero sí, fíjate qué buena pregunta, la verdad es que ni traía tan, ya no me acordaba de esa etapa cuando comienzo a convivir con los chicos de esta licenciatura y veo que estaban muy bien preparados, al igual que nosotros, así como ellos eran muy buenos en unas áreas en las que pues, yo vi que estaban muy preparados, y de pronto cuando venían a lo público les costaba, ¿no? En algún punto también, mucho más al inicio de la licenciatura, también compartí una materia, creo que con compañeros de la licenciatura en administración, y cuando veo esto, bueno, nosotros muy enfocados a lo público ya traemos otro tipo de conocimientos y avances académicos, y a los compañeros de gestión empresarial les es muy difícil hablar de lo público, por lo menos en ese semestre en el que estábamos. Entonces es una estira y afloja constante. A lo mejor te especializas mucho en otras cosas y por lo mismo a veces sueltas otras, pero pues es importante esa capacitación constante, esa dinámica, esa inquietud por saber, por conocer. Y también hoy en día esos mismos compañeros de los que platicábamos y el profesor que tuve en su momento de esa materia que despertó en mí la inquietud de qué eran las finanzas y después aterrizarlos al público. Hoy en día todavía a veces con algunos me asesoro de ciertas cosas, con otros les pido su opinión en otras tantas cosas, entonces ir abriendo esa baraja y ese networking es sumamente importante. Así es. Chicos, ¿alguien tenga una pregunta? Es oportunidad, está el conocer la trayectoria. Creo que es muy importante si ustedes tienen algunas dudas de qué va a pasar cuando egresen, algo que quieran aprovechar. Yo creo que no. Bueno, pues te agradecemos mucho, Iván, compartir esta experiencia y pues que los chicos entiendan que hay que relacionarse, hay que conocer, no solamente cerrarse en la universidad como comentas, que si tienen la oportunidad de enfocarse a su carrera, aprovechar en este tiempo que van a hacer sus prácticas profesionales, tengan esa relación. Les agradezco a todos, muchas gracias chicos y muchas gracias compañera. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego, profe. buena Hasta tarde, luego. bonito fin de semana.